Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy nos encontramos en un lugar súper diferente, ya que estamos en Cracovia. Aprovechamos de visitar campos de concentración, y generalmente hay uno bien clásico, el de Auschwitz, que siempre se visita, pero en esta oportunidad vinimos a uno que está más cerca de Cracovia, del centro de Cracovia, pero está escondido y como que mucha gente no lo viene a ver por el desconocimiento, porque en realidad no tienen fama turística, que es el de, perdón mi polaco, pero Pessow puede ser, campo de concentración de Pessow, a las afueras, al sur de Cracovia. El lugar, hay que atravesar el monte Crocus y por ahí hay que pasarse unas rejas para poder llegar al lugar. Dicen que el lugar tiene una mística bien definida porque hay muchas cosas ambiguas, por así decirlo, porque ahí se grabó una película. Y además, bueno, hubo un campo de concentración. Eso. Este lugar fue el campo de concentración de Plaszow, levantado por los nazis en 1942 sobre antiguos cementerios judíos. Miles de prisioneros pasaron por aquí, sometidos al trabajo forzado, el hambre y la brutalidad. Hoy, lo que queda son barracas destruidas, torres de vigilancia vacías. Aquí hay más formas de lápida que tienen como representaciones. Igual hay hartos locos que vienen acá a tomar, a fumar, que es un sector súper vacío, al lado del monte Crocus. Hay como restos de... Pero esto es todo es del cine. A pesar de que aquí antes había un campo de concentración en este sector, todas estas cosas que dejaron botadas fue por la película La lista de Children, porque Steven Spielberg, creo que fue el director, dejó todo tirado, pues. Entonces hay millones de cosas que corresponden, algunas ya no se sabe si son de la película o son son reales, pues, ¿cachai? Entonces vamos a encontrar con muchas cosas que no sabemos a qué corresponden. Esto es lo misterioso de este lugar, ¿cachai? Mira. Entonces, súper llamativa. Y aquí hay unas torres que también son llamativas. Son de vigilancia. Este mismo lugar estuvo destinado al comandante nazi Amon Gott, recordado por su brutalidad y por sembrar el terror entre los prisioneros. Desde su villa, situada en una colina cercana, solía vigilar el campo. Se dice que disparaba contra los prisioneros desde su balcón. Su figura se volvió tristemente célebre tras la película La lista de Schindler, que retrató la crueldad con la que gobernaba Plaszow, un recuerdo oscuro que todavía pesa sobre estas ruinas. Hoy Plaszow parece un terreno vacío, con pocos visitantes ni resguardo, pero bajo la hierba y las ruinas se esconde una memoria que nunca desaparece. Aquí, donde el abandono domina, cada rincón aún habla de lo que ocurrió. Un recordatorio silencioso de que la historia, por más oculta que parezca, siempre deja huellas. Mira esto. Es para demostrar que estaban electrificadas. Y aquí no sé bien si estas son de verdad o son de mentira. O fueron para la película.
Al final la gente perdió el conocimiento sobre eso, pero este lugar es un lugar que tuvo mucho sufrimiento en su momento y lo ocuparon para el tema de la película, el lugar, para darle el ambiente. Mira, mira, estos eran los puestos de vigilancia. Son 4 torres. Están totalmente abandonadas. Qué pedazo de lugar. Igual está todo bien endeble, entonces como que difícil subir y escalarla. Mira. Impresionante este lugar. Patrz tu. No, widzisz tą ścianę tu? Tak, dosłownie tak samo jak... A, obczaję, to tak mocno jest. Jeszcze nie postać. Tu, zniszczy. No po tym. Co, dobrze jest tam? Tam są 2 obok siebie. Schodź z tobą, czy... Ja pierdolę. Szczerze? Boję się, wiesz? Ahí están las torres. Experiencia brutal. ¿Qué lugar nos encontramos acá? Hay algunos compas ahí que andan tomando, que andan con su pipa, pero andan por acá en la piola. Pero este lugar está al lado del Monte Crocus, es como muy visitado por la gente acá en Polonia. Tiene unos pasos que hay que saltarse y todo, pero no, un lugar espectacular. Y la duda es que uno al final queda, no sabe si las cosas que uno ve son de la película o son del campo de concentración que estuvo acá. Eso.